entró o me estaba pidiendo entrar? No me aparece nada en la pantalla. ¿Ya la ven, chiquillos? Aún no, profe. Ahora está recién presentando. Ya. Bueno, esta parte tiene que ver entonces con la historia de la psiquiatría y una parte de examen mental. ¿Ya? Nosotros vimos que en un comienzo la psiquiatría era, bueno, no se creía mucho que los pacientes eran psiquiátricos propiamente tal. Recordemos que antes pensaban que estaban hechizados, que eran brujos, que eran hechiceros, que en el fondo las enfermedades mentales tenía que ver más que nada con una posesión demoníaca que con una enfermedad propiamente tal. Después con los años obviamente ya se empezó a investigar y a estudiar que había un mal funcionamiento de los neurotransmisores y que ellos generaban entonces las enfermedades mentales, ¿cierto? Entonces, el especialista, esto Consulta, disculpe profesora que la moleste, ¿soy yo o va mal el audio? A mí la, también se me escucha, José. La profe se te está cayendo el net. no me escucha. Se le escucha entrecortado, profesora.
Chicos, por si acaso la profesora se le cayó harto el internet, así que está tratando de volver a ingresar, mientras dijo que esperaba un ratito. Si cualquier cosa me va a avisar si se suspende o algo, como se verá. Ya vale, José. De última, que la grabe la nota, la suba nomás, po. Sí, eso le diré, si es que no alcanza a poder ingresar. ¿No te envió algún PPT, José, la profe? Porque dijo que iba Hoy a día presentar. no, solamente tengo el link. Ah, Consulta de los chicos que había llegado antes. ¿Qué había hablado? ¿O no había dicho nada? Que llegué un poquito tarde. no, nada, nada. Súper. Me saludó nomás y pregunto por ti. Ah, ya. El niño símbolo. Sí. Chiquillos, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, profesora. Ay, qué bueno. Sí, parece que un problema de internet, tuve que reiniciar todo. Ya, entonces, espérenme un poquito. Ah, no, estaba grabando ya. Voy a ver si puedo presentar. Voy a abrir esto. Chiquillos, ¿la ven? ¿Ven la presentación o no? Es que parece que no la estaba compartiendo. A ver, espérenme. Ahí sí. ¿Y ahora la ven? No, profesora, no se ve.
¿Se estará cargando? Ahí sí. Ya, qué bueno. Ahora sí. Ya, entonces, estábamos viendo esto de psiquiatría y decíamos que es la especialidad médica dedicada al estudio, la prevención y tratamiento de las enfermedades mentales y los trastornos del comportamiento. ¿Ya? Surge como rama científica del cuerpo médico en el siglo XIX, en una época tardía con respecto a otras especialidades, aunque existen referencias a patologías mentales y su tratamiento en manuales médicos de gran antigüedad. Nosotros habíamos dicho que en realidad la psiquiatría antes se creía que era como una situación más bien espiritual, más que algo tan médico, ¿ya? El modelo cultural de salud o enfermedad propio de cada época ha sido determinante para la comprensión de las enfermedades mentales, ¿ya? Desde una concepción primitiva de la enfermedad como castigo divino, en la que la enfermedad mental se considera el paradigma del castigo por la ruptura de algún tabú, porque se dice que el loco estaría poseído por algún demonio o directamente castigado por Dios. Recordemos que yo les decía que en los tratados antiguos se hablaba de la locura, así como hablan del manicomio, de la casa orate, de todo eso se hablaba de la locura también. Además va pasando por un modelo social y psicoanalítico hasta la más moderna perspectiva bioquímica. Hoy sabemos que es un problema de funcionamiento de neurotransmisores el que genera una enfermedad mental. También viene una carga genética con nosotros que podría traer esa información, ¿ya? Como una expresión más de la alteración del órgano o su función fisiológica. Poco a poco se va abriendo paso un concepto más médico en cuanto al orgánico de la locura, a partir del siglo XVIII, en plena ilustración europea, y comienzan a afianzarse y presentarse estos pequeños pasos dados hasta el momento. Por ejemplo, Ernst divide la enfermedad psiquiátrica en dos grandes grupos. Habla de las que son las simpáticas, en las que existía un daño de algún órgano, y las patéticas, en las que no se encontraba alguna lesión subyacente, y por lo tanto se pensaba netamente que podía ser ya algo más mental, y era lo patético. ¿Ya? William elabora otra clasificación de las enfermedades mentales, y el primero en utilizar el término neurosis, ¿ya? Pero como en la presentación anterior en algún minuto también les dije que había una figura que fue súper importante para la psiquiatría, que fue Philip Pinel, ¿ya? Que durante su cargo liberó a los enfermos mentales las cadenas con las que eran reducidos y confinados. Él hizo un tratado que se llamaba el Tratado de la Locura y clasificó las enfermedades mentales en 4 tipos, ¿ya? Habla de la manía, de todos estos que estaban exaltados de ánimo, la melancolía, que tenía que ver más con los depresivos, la idiosía, que tiene que ver más con los retardos mentales. Chiquillo, decirle a alguien que es idiota es decirle que tiene un coeficiente intelectual de 20 para abajo, ¿ya? Y también la demencia, que la demencia pues se supo que era en el fondo lo que hoy le llaman esquizofrenia. Y explicó el origen por la herencia y las influencias ambientales. Lo mismo que en algún minuto yo les planteaba, o sea, muchos autores hablan que el 60% de las enfermedades mentales tiene que ver con la genética y el 40% restante con el medio. Otros dicen que el 60% del medio y 40% los genes, pero independiente de los porcentajes, influyen, ¿ya? Él también propuso la creación de un cuerpo especializado de médicos dedicado a la atención de los alienados, de estos que eran separados del mundo, y su importancia es de tal envergadura que el movimiento iniciado por él se le ha conocido como la segunda revolución psiquiátrica. Bueno, también con el siglo XX va forjando su nuevo concepto de enfermedad mental más ligado a una concepción orgánica y biologista, heredada de las doctrinas degeneracionistas y el positivismo radical, que basaba sus observaciones no ya en los locos situados en el medio social, sino en las colecciones de especímenes humanos clasificados en los manicomios morales. O sea, ellos además decían que tal constitución física de alguna manera se relacionaba con algún tipo de patología mental. Y el representante sin más genuino de toda esta época, de la influencia posterior que ha tenido, fue Kraepelin, ya que propone un acercamiento, observación estrictamente clínico, en el que la narrativa del enfermo es reducido de síntomas a signos. Ya no solo lo que sentía el paciente, sino también lo que nosotros lográbamos ver en el paciente era importante. Kraepelin se centró en la clínica como herramienta diagnóstica y terapéutica, ¿ya? Superior a la formulación de hipótesis, incluso la anatomía patológica. Describió por primera vez la demencia precoz, que más tarde es conocida como esquizofrenia, lo que les decía, y también la psicosis maníaco-depresiva, que es propio del trastorno bipolar. También sucede aquí que la reclusión de los enfermos mentales en asilo
y el inicio de algunos tratamientos empíricos determinaron una brecha importante en la comunicación entre el médico y el paciente mental, que confluyó en un movimiento heterodoxo dentro de las diferentes corrientes médicas denominadas antipsiquiatría. Como hemos dicho en otras oportunidades, la relación médico-paciente es súper importante porque en realidad en esa conexión es donde yo voy a obtener información y también puedo influir sobre algunas conductas de los pacientes, ¿ya? Bueno, lo que les decía en algún minuto, o sea, estos pabellones grandísimos, si ustedes se fijan a mano izquierda de su pantalla, pueden ver que además esta sala tiene 2 corridas de cama. O sea, aquí estaba el paciente que estaba agresivo, el que estaba psicótico, el que estaba depresivo, todos juntos. Entonces, no era muy recomendable terapéuticamente hablando. Estos lugares muy pobres, en donde la humanización del trato no era un tema importante, y por lo tanto los pacientes descalzos, comiendo en el suelo, o sea, de verdad muy, muy empobrecida la psiquiatría. Y también estos pacientes encerrados, ¿ya? El paciente psiquiátrico no es un delincuente. Claro que hay que alejarlo un poco del medio, porque a veces el medio es el que influye en su enfermedad, en que parezca la enfermedad, pero no en el fondo enrejarlo, ¿ya? Esta corriente, opuesta al modelo impositivo, surge a mediados del siglo XX como respuesta al proceso de exclusión social sufrido por los enfermos mentales y al uso controvertido, aunque en ocasión eficaz, de nuevos métodos terapéuticos como la terapia electroconvulsiva o electroshock. Chiquillos, que antiguamente fue súper cuestionada porque en el fondo al paciente se le aplicaba terapia o esta corriente eléctrica con el despierto. Entonces se generaban unas convulsiones muy grandes que en el fondo terminaba el paciente todo fracturado. Entonces la idea es que hoy se hace la terapia electroconvulsiva bajo anestesia general y el paciente no siente nada. Y como recordemos que el cerebro transmite información eléctrica y química, vamos a ordenar la parte eléctrica para que funcione bien la química, ¿ya? Los comas insulínicos tampoco utilizados el día de hoy porque ahí hay un límite muy pequeñito entre cuánta insulina yo le aplico para que se produzca el coma y baje la glicemia, hasta que convulsione y en qué minuto yo tengo que empezar a aportar el suero glucosado para que el paciente reaccione y no muera de hipoglicemia. También tenemos las termoterapias de choque. De hecho, chiquillos, hablaba un día con otros estudiantes y les decía, miren, las mamás, yo escuché en algún minuto en el campo, también trabajé en atención primaria en algún minuto cuando recién empecé a trabajar y escuchaba a las mamás que decían que cuando los hijos les daban las pataletas, ellos llegaban y le tiraban agua fría en la cara. Y el niñito así como que se asustaba y reaccionaba, ¿ya? No creo que se utilice hoy en día, pero se utilizó en algún minuto. Tenemos también la implementación de la técnica quirúrgica de la lobotomía, que era en el área principalmente de la agresividad, sacar un pedacito de cerebro como para disminuir la agresividad, pero obviamente con la consecuencia de que el paciente quedaba con epilepsia. A partir de la segunda mitad del siglo, especialmente a partir de los 60, el gran despegue en la industria farmacéutica y los sucesivos hallazgos de nuevas moléculas con actividad en la esfera del comportamiento humano comienzan a ensamblar un concepto farmacológico en la psiquiatría. Las moléculas actúan a nivel de determinados neurotransmisores, dando pistas del origen fisiopatológico del trastorno mental. Bueno, en alguna literatura, y en realidad ese fue, aparece como la clorpromacina, la primera camisa de fuerza química, ¿ya? Pero en otra literatura aparece el haloperidol, entonces por eso aparece aquí, pero se creó, lo que pasa es que la clorpromacina se creó con la finalidad de un antihistamínico, pero después se descubrió que en el fondo servía para los pacientes psicóticos. En la práctica el aldol fue creado efectivamente con la finalidad de controlar en el fondo la psicosis. Las benzodiazepinas, también algunos modernos antidepresivos, en ese tiempo la fluoxetina, que era el principio activo del Prozac, que era otro ícono en la farmacología del siglo XX, junto con la aspirina que también se creó ahí, o el Viagra. Son tan eficaces que generan un fuerte movimiento psicofarmacológico junto al que aún conviven otras terapias más clásicas como la psicoanalítica. ¿Ya? Bueno, tenemos, ya chiquillos, hasta aquí. ¿Alguna consulta? No, profe. Ya. No, profesor. En cuanto a la historia clínica y examen mental, yo les decía que en realidad nosotros observamos conducta en los pacientes porque no tenemos
manera de ver con un examen físico, físico me refiero a una radiografía, a un escáner, dónde está la falla a nivel cerebral, ¿ya? Sabemos que hay áreas del cerebro que efectivamente funcionan más mal, pero que en el fondo podría ser o no por un problema de neurotransmisor. Entonces, no tenemos un examen como cuando alguien ve una neumonía. Entonces, observamos conductas, pero nos basamos también en un orden que vamos a hacer y que vamos a aplicar el examen mental para este paciente. Bueno, primero con la historia clínica, con la historia clínica y el examen del estado mental constituyen las bases del proceso de elaboración del diagnóstico, desde el modelo médico, pero que también se ocupa en enfermería. Proporcionan un marco de referencia para aproximarnos a diversos fenómenos psicopatológicos, para ordenarlos, clasificarlos y describirlos, con el fin de hacer un estudio completo de la anamnesis del sujeto y evaluar la condición actual. Es principalmente una anamnesis, es decir, una serie de datos biográficos acerca de la historia y el desarrollo biológico, psicológico, social de un sujeto en particular. Pero en pocas palabras, la historia clínica intenta responder a la pregunta: ¿cómo se convirtió este paciente en la persona que yo veo ahora? ¿Ya? Entonces yo le tengo que preguntar, de hecho, si tengo la posibilidad, la idea sería preguntarle hasta antes de nacer cómo fue el embarazo a la madre. ¿Tuvo algún problema? ¿Tuvo algún accidente? ¿Vivió una situación traumática? ¿Tuvo apoyo o no? Todo eso, ¿ya? Entonces, la historia clínica, el orden en el cual serán cubiertas las varias áreas, depende de las molestias actuales, la forma como el paciente las relata al clínico y las propias preferencias del clínico también, porque cada uno tiene una formación distinta. No existe una pauta universal para realizar el examen mental y registrar la historia clínica. Y el modelo que se propone a continuación intenta cubrir las principales áreas de desarrollo desde chiquillo. Ya, aquí estoy con toda la identificación de la historia clínica, pero desde que yo veo al paciente. Entonces, la apariencia y la conducta es lo primero que yo, la primera impresión y que voy a ir registrando. En cuanto a la identificación, es importante el nombre, la edad, la ocupación, porque hay que ver si trabaja o no, qué estado civil tiene, la dirección, la procedencia, si urbana o rural, la escolaridad, que también es importante, y con quién vive. Y en cuanto a la anamnesis, la fuente de información, de dónde se obtuvo, cuál es la molestia principal, la enfermedad actual con antecedente y desarrollo de los síntomas, las enfermedades anteriores que pudo haber tenido el sujeto, por ejemplo, pudo haber tenido meningitis, y la historia personal, ¿ya? Y en cuanto a la historia personal, hay que preguntar sobre la primera infancia, más o menos hasta los 10 años, si es posible para el paciente relatarlo, porque en muchas oportunidades, chiquillos, nosotros entrevistamos al familiar, porque el paciente está psicótico o está bajo efecto de sedación y no vamos a tener ninguna respuesta. También vamos a ver la segunda infancia, desde más o menos los 10 años hasta el final de la adolescencia, y también la edad adulta, ya desde la adultez temprana en adelante. Entonces, en cuanto al examen mental, es una recolección de datos que evalúan el estado mental del paciente desde el modelo médico. Está orientado a detectar signos y síntomas y en un determinado sujeto en un momento dado, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Que es directivo, y aquí es bien importante. El examen es guiado netamente por el entrevistador, sea psiquiatra, psicólogo, enfermero, quien sea, chiquillos, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en un paciente que está maníaco, que está muy exaltado de ánimo, muy acelerado, él trata de guiar el examen, ¿ya? Y no tiene que ser así. También está constituido por un formato de preguntas estándar. Los fenómenos que se observan y registran están siempre contenidos en un compendio de psicopatología, no como en la entrevista psicológica. O sea, todo lo que relata el paciente está dentro, por ejemplo, de un libro que yo les voy a mandar, que es Semiología Psiquiátrica, que es un libro que yo tengo la edición antigua, pero que no ha variado, así que no importa la edición, pero les va a servir. Y el examen mental es un proceso descriptivo y no explicativo. Entonces yo les decía que la pauta del examen mental parte de la descripción general, con apariencia y conducta inicial. Cuando entra por esa puerta del box de atención, ¿cómo entra? Con la mano en las carteras, fija la mirada o no, saluda, o es demasiado expansivo y me saluda con abrazo, con beso, ¿cómo está? Y ¿cómo es? ¿Ya? ¿Qué actitud tiene ante el examinador? Rehuye las preguntas, se ve que está molesto cuando yo le estoy preguntando, ¿ya? ¿Cuál es la reacción también del entrevistador al paciente? Porque aquí hay que ver la contrarreferencia. ¿Me genera molestia el paciente que yo tengo al frente? Y en cuanto a la semiología, que es la descripción más específica, vamos a evaluar primero la conciencia, ¿ya? Se debe indagar si estamos frente a un paciente lúcido,
o si se observan alteraciones psicopatológicas de la conciencia. ¿Tenemos un paciente comprometido de conciencia o no? Porque puede estar delirante, puede estar alucinando, pero está lúcido. ¿Ya? Y vamos a ver si hay alteraciones cuantitativas de la conciencia o cualitativas. Y eso lo vamos a desglosar después, chiquillos, en la otra presentación que es de psicopatología. En cuanto a la psicomotricidad, resulta muy importante la descripción semiológica del paciente, ya que es la expresión final de una serie de instancias psicológicas que nos hablan del sujeto en profundidad. Nos da la información, por ejemplo, de los instintos, de la voluntad, del estado de ánimo actual, además expresa los rasgos de la personalidad y el modo de percibir el mundo y relacionarse con él, ¿ya? En términos de una visión general, por supuesto, porque en el fondo, cómo es lo que les decía, cómo se acerca a ustedes, se sienta de pierna encima, o lo veo muy cohibido, ¿ya? Y algunas alteraciones puede ser la hipocinesia, que es poco movimiento, hipercinesia, mucho movimiento, hipomimia, poca mímica en la cara, rigidez, que es rigidez como ustedes lo ven, así como muy rígido en cuanto a la postura, estereotipias, que son movimientos reiterativos, estereotipias, no estereotipias, ¿ya? Ahí hay de más una R. Son movimientos reiterativos, por ejemplo, sobarse las manos, así todo el rato, sobarse las manos, tomarse el pelo, ¿ya? Si hay flexibilidad seria, por ejemplo, que es adquirir posiciones algo estatuarias, por ejemplo, levantar el brazo, así como cuando ustedes levantaban el brazo para pedir la palabra, pero el paciente puede dejar 4 horas el brazo levantado y no lo va a bajar hasta que, ni siquiera hasta que le duela, porque no le va a doler. Recordemos que estas son enfermedades que comanda el cerebro. Por lo tanto, si el cerebro dice, tiene el brazo levantado, ahí lo va a tener levantado. Hasta que yo le baje el brazo, recién ahí lo va a bajar. También tenemos el estupor catatónico. El estupor es una inmovilidad, chiquillo, del paciente y él solo abre los ojos. No deglute, no habla, no mira, nada. ¿Ya? Solo abre los ojos. Tenemos el negativismo, que yo le estoy pidiendo algo al paciente y no, todo el rato no. Y también puede haber oposicionismo, en donde yo le pido algo al paciente y él hace lo contrario. ¿Ya? Entre muchos otros trastornos de la psicomotricidad que vamos a ir viendo. Se me pasó. Chiquillo, ¿alguien pidió la palabra? Profe, yo, No lo... Sí, dígame. el estupor catatónico Catatónico, ¿sí? es muscular. Sí, o sea, lo que pasa es que ustedes no lo van a tocar rígido en la cama. Lo van a tocar incluso medio hipotónico en cuanto a la musculatura, que así como que estuviera relajado. Pero es un paciente inmóvil, que no se mueve, que está en la cama, no habla, no deglute, nada, solo abre los ojos. ¿Ya? Ese es el estupor. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Pero hago una salvedad, no es igual que la cataplexia, que se puede dar en la narcolepsia, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado de la catalepsia. No, Sí, mejor profe, la narcolepsia. ¿Han escuchado la narcolepsia alguna vez? De esta situación en donde el paciente se queda dormido en cualquier minuto, en cualquier lugar. En la narcolepsia, que es que este paciente se queda dormido en cualquier minuto, en cualquier lugar, ocurre cataplexia. Y la cataplexia es una relajación de la musculatura de manera simultánea. Todos los músculos se relajan abruptamente y el paciente cae. Por eso se produce eso. ¿Ya? No es lo mismo, sí. En este caso, porque no hay una relajación muscular, es como que el paciente estuviera acostado durmiendo, pero la única diferencia es que el paciente no come, no habla, no deglute, no tiene sus necesidades por sí solo, por lo tanto, tengo que asistirlo en todo, hasta la alimentación, solo abre los ojos. Ese es el estupor, es la inmovilidad absoluta. En cuanto al lenguaje, vamos a detectar sus anormalidades. Vamos a identificar si hay lenguaje notificativo, comunicativo o indicativo. ¿Qué tipo de lenguaje? Y lo vamos a ir viendo, chiquillos, como les digo, con más detalle en psicopatología, pero vamos aclarando algunas cosas que se pueden. Algunas alteraciones podría ser la bradilalia, que es hablar lento, la taquilalia, que es hablar rápido, la verborrea o logorrea, que es hablar harto. O sea, un paciente, por ejemplo, maníaco, habla harto y además habla rápido.
O sea, tiene verborrea o logorrea y tiene taquilalia. Y un paciente depresivo tiene bradilalia, habla lento. Señorita, ¿cómo está? No haciendo entonación ni nada. Tenemos los trastornos del lenguaje escrito, que ahí para poder evaluar ese obviamente tengo que hacer escribir al paciente con las alexia y hemalexia. Los trastornos del lenguaje hablado con la afasia. Los neologismos son palabras que para el paciente que él crea, primero que todo, y para él tienen un significado especial. Por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente que decía que la familia a todo le echaba le. Las paredes estaban con le, las comidas estaban con le, los medicamentos estaban con le, porque le era, tuvimos que empezar a indagar, era como una sustancia, algo que estaba contenido en todo, hasta en la ropa de cama, y que se le aplicaba, se supone, según él, porque estaba paranoide, su familia para quitarle sus bienes. No tenía bienes ya el caballero, de hecho vivía en un hogar. Pero él quedó con esa fijación y cada cierto tiempo volvía cuando se descompensaba con este discurso. ¿Ya? También cabe destacar que el lenguaje puede ser un indicador del nivel intelectual del paciente, así que por eso es importante saber qué escolaridad tiene para ver qué es lo que le voy a pedir, si tampoco le puedo pedir muchas maravillas si él en el fondo no completó su enseñanza ni básica. En cuanto al pensamiento, la alteración del pensamiento se estudian a partir del discurso del paciente, es decir, a partir de lo que él habla, del lenguaje. Y puede estar alterado en 4 dimensiones fundamentales. Podemos tener alteraciones en el curso de estructura del pensamiento, con la continuidad del pensamiento en cuanto a los principios lógicos que subyacen al discurso y a su orientación finalística. El hilo conductor. Ejemplo, un pensamiento laxo que en el fondo se va para todos lados y nunca concreta nada, el incoherente que va saltando de palabra en palabra y por lo tanto yo no le entiendo qué es lo que me quiere contar. El digregado que va saltando de frase en frase, entonces por lo menos yo puedo entender un poquito más qué quería decir, y la jergafasia, que es como un lenguaje un poco como de payaseo, como estar tirando el chiste todo el rato. También tenemos alteración en la velocidad del pensamiento. Taquipsiquia, esto es pensar muy rápido, que lo tienen los pacientes maníacos, o bradipsiquia, que es pensar muy lento en el caso del paciente depresivo. Tenemos idiofugalidad, que es como que me vienen muchas ideas a la cabeza en un mismo minuto, que también del maníaco, y también puede darse en el maníaco con la fuga de ideas. Incluso, chiquillo, uno también puede representarlo, que uno está hablando y de repente se le fue la idea, digo, uy, ¿qué te iba a decir? ¿Ya? También tenemos problemas en cuanto al contenido. No quiere decir que esté todo presente en un trastorno, pero puede presentarse estas cosas. Por ejemplo, ideas sobrevaloradas y delirio, en todas las formas temáticas. Es importante en el contenido de indagar la presencia de ideas suicidas, ¿ya? Y yo, chiquillos, si hay un paciente con ideación suicida o que está con depresión, yo le puedo preguntar en un minuto en que se dé ya esta situación como de más confianza con el paciente, le pudiera preguntar, ¿usted ha pensado en morir? ¿Ha intentado matarse alguna vez? ¿Ya? Cuando ya logro ese contacto con el paciente, esta relación terapéutica, yo le puedo preguntar. Y también tenemos alteraciones en el control del pensamiento, por ejemplo, obsesiones, que una idea intrusiva que molesta para el paciente, que la cuenta como molesta, ¿ya? Porque es una idea de la cual no se puede desprender y le genera malestar. Tenemos las fobias, que las fobias pueden ser de distintas características, que puede ser la fobia social, que puede ser la fobia simple, que a cualquier cosa, a la araña, a la altura, distintas cosas, ¿ya? Y la agorafobia, que es muy frecuente, que se acuerdan que habíamos pasado inicialmente, que la agorafobia es el temor a estar en espacios abiertos o públicos desde donde la persona cree que va a ser difícil escapar. Y tenemos las pseudo-obsesiones, que pseudo es la palabra como falsa obsesión, ¿ya? En cuanto a la afectividad, se puede utilizar la percepción subjetiva del examinador, describiendo y no interpretando, o bien preguntando directamente al paciente, ¿ya? ¿Cómo se siente? Por ejemplo, en un paciente depresivo, chiquillo, ustedes le preguntan, ¿cómo amaneció? Amanecí triste, amanecí con angustia, amanecí con esa sensación como de vacío, como que nada me interesa en la vida, o con esta sensación de que, pucha, ¿por qué amanecí? ¿Por qué no me morí en la noche, en el fondo? ¿Ya? Y algunas alteraciones en la afectividad, tenemos la euforia y la disforia. La euforia, este paciente que está demasiado exaltado, que está maníaco. La disforia es este paciente que tiene un síntoma que le genera mucho malestar.
La anedonia, que es la falta de placer en actividades que antes le eran placenteras. Las paratimias, la ambivalencia afectiva. La ambivalencia, chiquillos, esto como yo quiero pero no quiero, ¿ya? La irritabilidad, la labilidad afectiva, que este paciente que de repente le puede estar hablando, se pone a llorar, pero se contiene y retoma el discurso. Y el miedo, entre otros. En cuanto a la sensopercepción, tenemos algunos trastornos cuantitativos. Sensopercepción. Vamos a ver, chiquillos, que en psicopatología nosotros tenemos la sensación y gracias a la sensación percibimos, porque sentimos a través del órgano de los sentidos, ¿ya? Y percibimos que es la primera impresión que yo me formo de alguien o algo por los sentidos. Así que primero viene la sensación y después la percepción. Pero en cuanto a la alteración de ambos, tenemos algunos trastornos cuantitativos, ¿ya? En donde hay una aceleración de la percepción que ocurre, es muy propio de las manías, ¿ya? Este paciente que percibe todo rápidamente, se puede dar cuenta de todo rápidamente. Tenemos un retardo de la percepción que ocurre en la depresión. El paciente depresivo no se da cuenta de nada, o sea, es como muy lento para todo. Intensificación de la percepción o hiperestesia, que es lo que dicen que produce la marihuana, ¿ya? Esta sensación de tener como muy vívidos los colores, los olores, el gusto, todo como muy exaltado, ¿ya? El debilitamiento de la percepción que ocurre en la depresión, ¿ya? ¿Qué les decía? Y de los trastornos cualitativos podemos tener la ilusión y la alucinación. La ilusión, chiquillo, es ver algo y distorsionar un poco esa realidad. Por ejemplo, yo veo una nube con forma de elefante, pero cuando yo tengo sano juicio de realidad, tengo claro que es una nube con forma de elefante. Cuando yo estoy con pérdida del juicio de realidad, como ocurre en los psicóticos, yo creo que hay un elefante arriba, ¿ya? Tenemos las alucinaciones, que yo les había dicho que eran de 6 tipos: las alucinaciones visuales, ver cosas que no existen; auditivas, escuchar cosas que no existen, son las más frecuentes las auditivas; gustativas, sentir gustos que no existen; olfativas, sentir olores que no existen; táctiles, en la superficie de la piel; y las anestésicas, que son en órganos profundos. También tenemos alteraciones de los ritmos vitales. Y aquí, chiquillos, siempre es importante recordar que hay un correlato de lo mental con lo físico, ¿ya? Por ejemplo, en cuanto al ciclo sueño-vigilia, hay disomnio o parasomnia, ¿ya? En cuanto al ciclo menstrual, hay que indagar la regularidad de pero generalmente cuando hay alguna alteración psiquiátrica, se altera. En cuanto al deseo sexual, puede estar normal, aumentado o disminuido, y pueden haber disfunciones sexuales, cualquier fase. En cuanto al apetito y conducta alimentaria, también puede estar alterado, ¿ya? Y mucho más que los vamos a ver después también con más detalle. En cuanto al juicio, es para evaluar las alteraciones presentes en el sentido de la realidad del paciente. Por ejemplo, el juicio social que hay, ¿ya? También la conciencia de enfermedad. En general, chiquillos, muchos de los pacientes, sobre todo los psicóticos, no tienen conciencia de enfermedad. No tienen idea por qué se vienen a hospitalizar. Además, los traen engañados para poder traerlos, ¿ya? Entonces, no saben qué están haciendo aquí si ellos no están enfermos, ¿ya? Puede tener conciencia de enfermedad y puede tener alguna noción de que algo le está pasando. ¿Ya? Y en relación a las funciones corticales superiores, es un apartado distinto al resto del examen mental, porque son preguntas formales, estructuradas, generalmente provenientes de test psicológico de inteligencia, y por lo tanto lo hacen los psicólogos. Y sirve principalmente para distinguir entre un cuadro orgánico propiamente tal y enfermedades psicógenas, o sea, esto es orgánico o es psicológico, y también para estimar la inteligencia en pacientes que se sospecha de alguna deficiencia mental, ¿ya? Aquí podemos medir el coeficiente intelectual. Chiquillo, ¿alguna consulta? Me fui más rápido, pensé que me iba a demorar mucho más. No, profesora, este Por mi PPT parte, no, profe. lo va a hacer llegar a José. Sí, sí. Y les voy a mandar todo lo demás porque
tenemos que ver uno que es súper largo y otro que es un poquito más cortito. El de psicopatología más corto, pero tiene mucho término. Les voy a mandar el documento en Word porque ahí van además las definiciones de los términos. ¿Ya? Ya, buenísimo, profe, gracias. Ya. Chiquillos, ¿alguna consulta? Por mi lado, no, profesora. Ya. Es que por hoy vamos a quedar hasta aquí, chiquillos. Les voy a mandar al tiro las presentaciones. Ya, profe. Ya, Profesora, una dígame. consulta, ¿aún no le habilitan el portal de... No, no, y sabes tú que se me olvidó, la Marcela me dijo que me había derivado a otra persona, le voy a hablar al tiro, porque no me ha Ya, mandado profesora. ningún correo con que me estén habilitando el portal. Sí, es que mi compañero la acomoda más porque así no se les pierde tanto los documentos y las clases. Sí, de todas maneras. Y Pero yo te hice llegar las grabaciones, ¿cierto? sí, la última clase no, la del Ya, te día de la voy a ayer. revisar al tiro y te la Por favor, mando. profesora. Ya, le mando todo al tiro, José. Si es que ahora voy a entrar a una reunión, por eso no continúo. Pensé que me iba a demorar un poquito más, sí, de hecho, porque entro a las 6:15. Pero vamos a ver solo esta, Ya, porque siempre en esta parte yo me voy como muy rápido y esto es más complejo. Chiquillos, quedamos hasta aquí, nos vemos mañana. sí, profesora. Ya, Que profe. estén Hasta bien, luego. cuídense. Igual a usted, hasta luego, chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, profe, que esté bien.